Muchas gracias, querida Eugenia, muchas gracias de nuevo, queridas amigas, queridos amigos. Ya sabéis, y ya lo visteis ayer, que yo me siento a gustísimo aquí con ustedes. Y ayer no hubo preguntas, pero yo creo que el tema de hoy, que también tiene algunas cosas nuevas, pues suscitará probablemente alguna pregunta más. Responder a una pregunta aparentemente tan sencilla como ¿quién mató a Jesús y por qué? Pues hay que tratar varios temas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, ¿por qué si Jesús era, según dice el Evangelio de San Mateo, hago un paréntesis, perdón, ¿se me oye bien hoy ahí detrás? Gracias. Un hombre manso y humilde de corazón, Mateo 11:29, que ordenaba amar a los enemigos y presentar la otra mejilla, Sermón de la Montaña 5:39-43, ¿por qué fue ejecutado al modo romano nada menos que en la cruz? Es decir, se puede pensar que los romanos mataban, y más en la cruz, a los que predicaban el amor y la verdad. Realmente esto es una pregunta que pocos se lo plantean, pero que es sustancial. En segundo lugar, tenemos que preguntarnos, ¿quién prendió, arrestó a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? O la mezcla de los dos. Y tercero, ¿cuál fue exactamente la sentencia? ¿Fue condenado por ofensas graves al judaísmo, es decir, por blasfemia, o bien porque, aunque fuera absolutamente pacífico, por lo menos en apariencia y en realidad interna, lo explicaremos, la ley romana cayó contra él ya que fue considerado una persona sediciosa contra el Imperio Romano? Bueno, pues alguien de los de aquí me dirá, pues vaya unas preguntas. Pero si eso lo conocemos perfectamente, la respuesta es bien sencilla. ¿Quién lo condenó? Los malvados judíos, que lo entregaron al prefecto Poncio Pilato para que lo ejecutaran. Incluso clamaron que la sangre de Jesús cayera sobre ellos y sobre sus hijos. El prefecto romano no era nada más que un pobrecillo, un hombre débil, y aunque convencido de la inocencia de Jesús, se dejó conducir por los jefes de los judíos y dictó una sentencia claramente injusta. Lo que se opina comúnmente es que Jesús era inocente, estamos no ahora, sino hace 2000 años, ante jefes del pueblo y además ante un prefecto del imperio, que Jesús era inocente de todo crimen y que fue ejecutado por un malentendido voluntario, por maldad y odio de los jefes del pueblo judío. Ahora bien, mi respuesta no es, y ya dije ayer que me tendrán que examinar ustedes, no es radicalmente opuesta a esto, pero sí muy matizada. Y yo intentaré demostrar que no lo mataron los judíos por blasfemia. Intentaré también explicar cómo lo prendieron y, sobre todo, lo que intentaré explicar que no podemos ver la muerte de Jesús con ojos del 2024, sino con los ojos de aproximadamente el año 30 o 33, no lo sabemos, y dentro del marco del Imperio Romano. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues yo simplemente voy a leer textos del Evangelio y luego los comento. Y al final yo concedo un turno de preguntas y ustedes dicen, bueno, pues no estoy de acuerdo con esto o con lo otro. Y voy a hablar de textos sobre la enemistad de Jesús con el sumo sacerdocio. Sumo sacerdote y sumo sacerdote son las grandes familias sacerdotales de Jerusalén en la época, luego de la discutida pretensión
de Jesús como Mesías, pretensión regia, es decir, que al final al menos de su vida se proclamó el rey de Israel. Y tercero, hablaré del momento que más afecta a la pasión, y llegaremos a una conclusión de que justamente ahí, precisamente, aparte de la figura de Pilato, que a mí me parece radicalmente desdibujada en los evangelios, como intentaré demostrar, sí que estoy de acuerdo con que los pasos de toda Semana Santa representan prácticamente fiel lo que fue. Jesús fue condenado a una muerte en cruz según una ley romana, con un proceso breve romano, y ejecutado en una cruz romana. Todo esto es lo que diremos y lo resumiremos al final. Bueno, el primero, textos sobre la enemistad de Jesús con las familias sacerdotales. El primero es Mateo 17, 23, 27. Yo primero leo, como digo, y hago luego un comentario breve. Llegados a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los recaudadores del didracma del templo, doble dracma, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga el didracma? Él contestó, Pedro dijo, sí. Y al regresar a su casa, le salió al encuentro Jesús y le dijo: ¿qué te parece a ti, Simón? ¿De quiénes recaban tributos o impuestos los reyes de este mundo? ¿De sus hijos o de los extraños? Dijo Pedro, de los extraños. Y le dijo Jesús, entonces los hijos están exentos. Claro que al final lo pagó, según el Evangelio, pero imagínense a una gente que vive del negocio del templo que diga que los hijos, es decir, todos los judíos, están exentos del pago al tributo al templo. Esto es para que se enfaden quienes están en el poder. El segundo texto es la entrada triunfal en Jerusalén, Lucas 35. Sus discípulos, tras echar sus mantos sobre el pollino, hicieron montar en él a Jesús. Y según avanzaban, extendían sus mantos en el camino. Al acercarse ya al descenso del Monte de los Olivos, toda la muchedumbre de los discípulos, no es la muchedumbre de Jerusalén, comenzó alegremente a alabar a Dios con grandes voces por todos los portentos que habían visto y decían: bendito el que viene, el Rey, en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos de los fariseos le dijeron: Maestro, haz el favor de reprender a tus discípulos. Y respondió Jesús: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. El comentario es que Jesús no niega de ningún momento que Él es el Mesías de los judíos, es decir, el Rey, aunque nunca lo dice Él, siempre son otros los que lo dicen. Lo más probable, creo yo, es que a lo largo de su vida Jesús prefiriera denominarse profeta, es decir, el proclamador inmediato de la venida del reino de Dios, que también será inmediata. Pero fíjense si hay el problema que, como Jesús nunca lo dijo, sino otros, hay algunos investigadores supercríticos que dijeron, bueno, pues Jesús nunca se proclamó Mesías. Yo creo que sí, que por los textos, el análisis de los textos, por lo menos al final de su vida, sí aceptó que fue el Mesías, rey de Israel. Yo diría que tampoco el evangelista Lucas, que es el único en este paso que lo declara rey, no lo rechaza. El detalle de Jesús montado en un pollino
corresponde a Zacarías, ya lo diremos ahora, pero evoca la entronización de Salomón, según Primero Reyes 38:40. Salomón cabalga sobre la mula de David y el sacerdote Sadoc le unge la cabeza. Pero sobre todo, el pasaje, y por eso algunos críticos dudan de que la entrada esté dibujada conforme al pasaje que voy a leer ahora de Zacarías 9:9, que dice: exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en una cría de asna. Sí, ciertamente es humilde, y yo creo que Jesús dio un paso para presentarse como humilde, pero tengan en cuenta que el texto de Zacarías, y eso es lo que conocía la gente y lo leía en las sinagogas, el texto de Zacarías, antes de 9:9, dice que ese rey humilde ha degollado a todos los enemigos de Israel. Es decir, que los ha matado. Pero después ya es pacífico. Hay otro texto que también suscita muchos problemas, pero que yo lo creo totalmente histórico, es el de la purificación del templo. Tomo el texto de Marcos capítulo 11. Llegaron a Jerusalén y tras entrar en el templo comenzó a expulsar a los que estaban vendiendo y comprando en él. Derribó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no permitía que nadie transportara vasijas por medio del templo. Pequeño paréntesis, esto no se suele explicar. Un Jesús muy piadoso sabe que la mayoría de los de Jerusalén, que es una ciudad escarpada, tendrían que rodear el templo si querían llegar a la otra parte, llevando una vasija o cualquier cosa, y resulta que se metían por un costado de judíos, por un costado del patio de los gentiles, y luego salían por el otro. Esto es lo que critica Jesús, ese paso de vasija. Cierro el paréntesis. Entonces se puso a enseñar y les decía: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis convertido en guarida de bandidos. Mi comentario es: la acción de Jesús debió de tener lugar dentro de una enorme explanada de 400 por 375 metros, es decir, el atrio de los gentiles, donde podrían caber 2.000 o 3.000 personas, y estábamos cerca de la Pascua. Marcos no indica que participaran los discípulos, pero mi comentario es que el acto tuvo que ser necesariamente muy violento y muy dañino para las familias sacerdotales que, como digo, cogían el dinero de todos los cambistas, o sea, lo que son los impuestos, ¿no?, a los tributos, y se lo metían en el bolsillo. Bueno, ahora imagínense a la gente arremolinada cogiendo las monedas por el suelo, todas las palomas y los conejos y todo fuera. ¿Ustedes se creen que eso es absolutamente verosímil si no dura nada más que escasos segundos? Sin embargo, si ustedes toman el Evangelio de Juan y que lo dibujan los pintores, Jesús tranquilamente se sube encima de una altura y empieza a predicar en el templo. Es absolutamente imposible eso. Tuvo que ser brevísimo el acto, aunque violento, y es más, diría, el texto no lo afirma, pero unos señores a quienes les tocan el bolsillo se lanzarían inmediatamente contra Jesús. Mi opinión como historiador es que fue rapidísimo, porque en los evangelios dan
constancia de que no actuó ni la policía del templo ni los romanos que estaban al lado desde la Torre Antonia viendo todo. Luego, por tanto, duró poco y probabilísimamente sus discípulos tuvieron que protegerlo con armas y salir corriendo de estampía, porque si no, lo hubieran matado allí mismo. Es decir, es absolutamente inverosímil el texto tal como está, pero sí es clarísimo que esa acción, sea como fuere, la reconstrucción histórica era lesivo para los sumos sacerdotes. Pero en absoluto significa que Jesús quisiera abolir el culto, en absoluto. Como una persona que se juega la vida en contra de lo que dicen muchos, va a jugársela para defender algo que quiere abolir. Hombre, con razón lo llamamos la purificación del templo, a pesar de los comentarios de algunos hipercríticos o apologetas que dicen lo contrario. El tercer texto se refiere a Caifás, y a mí me parece muy interesante. Evangelio de Juan, capítulo 11, 47. Entonces, Caifás tuvo el propósito de reunir en su casa al Sanedrín, lo cual era extrañísimo, por motivos de claro orden público. Y dice, entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron en consejo y dijeron, ¿qué hacemos? Puesto que este hombre hace muchos portentos. Si lo dejamos así, todos creerán en él y los romanos, atención a esto, vendrán, nos arrebatarán nuestro lugar, es decir, lo destrozarán, se quedarán con el templo y aniquilarán nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les replicó, ¿y vosotros no sabéis nada? Ni consideráis que conviene a nosotros y a la nación que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la gente. El comentario es bien claro. Es evidente que las grandes familias sacerdotales temían a Jesús como causante de desórdenes públicos, a causa de los cuales intervendrían los romanos de una manera violentísima, es decir, acabarían con la nación. En este pasaje se considera a Jesús como discípulo del Bautista, de Juan Bautista, el cual había sido degollado por el etnarca de Galilea, Herodes Antipas, y los dos predicaban exactamente lo mismo. Y si no, vean los capítulos 3 de Mateo y Lucas. El cuarto texto se refiere al juicio contra Jesús y está en Marcos 14, 60, 64. El sumo sacerdote se puso en pie en el centro y preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Por qué estos testifican contra ti? Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo, yo lo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote entonces rasgó sus vestiduras y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Habéis oído una blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos dictaminaron, reo es de muerte. Aquí la crítica tiene montones de dificultades, y existe una notabilísima variedad de opiniones entre los exegetas más católicos, sin duda alguna, porque el problema es ¿cómo le pueden acusar a Jesús de blasfemia? Naturalmente, si
si es un hombre manso, humilde de corazón y que predica el amor a los enemigos y que es un judío integral, como lo presenta el Sermón de la Montaña, ¿cómo blasfemar? Pues bien, la Mishnah, aclaro, un paréntesis, la Mishnah es el conjunto de textos de rabinos que van desde el año 170 a.C., hay muy pocos, de la época de Cristo, algunos más, o Jesús, algunos más, y sobre todo entre la muerte de Jesús, o mejor, destrucción del templo, año 70, hasta aproximadamente el año 200. Pues dice claramente la Mishnah, refiriéndose al Levítico: para acusar a uno de blasfemia hace falta que nombre expresamente el nombre sagrado de Dios y luego blasfeme contra él. Naturalmente no hay ni una sola acusación de los enemigos de Jesús en los evangelios de que Jesús hubiera pronunciado el nombre de Dios. Al revés, normalmente decía el reino de los cielos, para ni siquiera nombrar el nombre de Dios. Así que eso por una parte. Segundo, en toda la historia de Israel de antes, declararse Mesías jamás ha sido una blasfemia. Nunca jamás. El último Mesías es Moshe Schneerson, de 1994, que murió en Nueva York. Y este hombre se declaró Mesías, un poco enloquecido, pero nadie le puede acusar de blasfemia, ni ahora ni entonces, por declararse Mesías. Entonces, todos los que se declararon Mesías, que fueran 10 aproximadamente, entre la muerte de Herodes el Grande, 4 a.C., hasta el año 70, la destrucción del templo, todos hubieran sido blasfemos. Y eso es imposible. Imposible. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero decir aquí con este texto? Es clarísimo que a pesar de estas y otras dificultades, sobre todo cómo entendía el sumo sacerdote eso de hijo de Dios, que no lo entiende como un cristiano, porque todavía no había cristianismo, sino como un judío, y todos los judíos son hijos de Dios. Es claro, precisamente por eso los investigadores, incluidos los católicos, afirman que este texto no es rigurosamente histórico. Pero yo lo traigo aquí porque indica clarísimamente que entre las familias sacerdotales y Jesús había un odio a muerte, y que esto confirma el texto anterior que he leído del Evangelio de Juan. Y el quinto texto, y este lo repetiré 2 veces, me parece clarísimo, es de Lucas 23, 1, 2. Y levantándose entonces todos los miembros del Sanedrín, condujeron a Jesús hasta Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos oído a este extraviando a nuestra nación. Eso quiere decir actuando como profeta, pero malamente. Prohibiendo pagar los tributos al César. Hablaremos de este. Y diciendo que él es el Mesías Rey. Mi comentario es que este texto es clarísimo, ya digo que lo utilizaré, y el evangelista comienza a insinuar que la responsabilidad de la condena de Jesús correspondió a los romanos, pero el evangelista acepta la instigación de las autoridades judías. Por lo tanto, me parece que está en un cauce, en un camino que aprueba la investigación crítica de hoy día. Vamos a confirmar ahora, en una segunda parte, textos de los evangelios que afirman aún más claramente la pretensión de Jesús, al menos de su vida al final, de ser el rey de Israel, aunque, repito, no lo dijera nunca. El texto primero es la expresión rey de los judíos, aparece muchísimas veces en el interrogatorio de Jesús por parte de Pilato. En Marcos 15, 1, 3, Pilato interroga a Jesús y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice: tú lo dices.
Esto puede entenderse como diciendo, tú lo dices, tendrías que decirlo tú. O puedes decir, no, tú lo dices y es verdad, pero yo no lo afirmo porque me cortas el cuello. Evidentemente. Eso lo dejo. Pero lo cierto es que en este capítulo 15 del Evangelio de Marcos aparece 5 veces el título de Jesús como rey. Y en el Evangelio de Juan aparece 20 veces, independientemente de cómo se entienda. Muy interesante es Juan 19, 12, cuando dice: cualquiera, dice la muchedumbre, que pretenda ser rey, que lo pretenda, o lo digan otros, se declara enemigo del César, Tiberio. Y Hechos 17, 7, los judíos atacan a Pablo y dicen: este Pablo y todos sus secuaces van contra los edictos del César, diciendo que ellos tienen un rey, y ese rey es Jesús. Evidentemente hay que interpretarlo también. Un texto que tiene una interpretación más fácil es la burla de Jesús por parte de los soldados romanos en Marcos 15. El texto dice: los soldados lo condujeron al interior del patio, es decir, el pretorio, y convocaron a la cohorte entera. Esta es una exageración, no van a meter en un patio allí a la cohorte entera, son 500 hombres. Lo vistieron de púrpura y trenzaron y colocaron sobre él una corona de espinas y comenzaron a saludarlo: salve, rey de los judíos. Y golpeaban su cabeza con una caña y le escupían y arrodillándose lo adoraban. Y cuando se hubieron burlado de él, lo despojaron de la púrpura y le pusieron su propia ropa. Esto es una doble escena, pero es absolutamente clarísimo que esto es una burla de soldados romanos. Probablemente eran auxili, aparte de los cuales eran sirios, pero que hablaban griego. Y esta doble escena se dice claramente que los soldados romanos, al menos, lo tenían como que él era el rey de los judíos, pero fracasado, naturalmente, y por eso estaba allí. Otro texto, el tercero, que me parece muy importante, es lo que se llama técnicamente el titulus crucis, es decir, el título de la cruz. Hay 4 versiones de los evangelistas, pero hay un motivo común, aunque varíen mínimamente. Todos traen la condena por haberse proclamado o declarado como sea rey de los judíos. Hay algunos críticos que dudan de la historicidad de este título, pero yo creo que son los menos, porque dicen no hay otros textos en los que aparezca un título colgado encima de la cruz. Bueno, no lo hay, nada más que estos 4, pero sí hay que en los procesos de condena a cruz, y se sabía en Israel, donde hacía no más de 30 años, pues se habían condenado a la cruz a más de 2000 judíos, pues resulta que lo que sí sabemos es que una serie de gentes iban delante proclamando con un cartel que el reo que venía detrás era acusado de esto y de lo otro, y que por eso se le ponía la cruz. Luego yo creo que no valen estos argumentos y que el titulus crucis es histórico. Cuarto, la crucifixión. Aquí ya no tengo que decir nada porque ya lo he dicho al principio. Lo único que diría, bueno, me atrevo a decir eso, el comentario que circula por ahí por las redes, que los evangelios están equivocados porque efectivamente estauros, la palabra griega que de ahí viene, stavros, el nombre griego corriente, pronunciado en griego moderno. Estauros significa palo. Y algunos dicen, a Jesús no lo crucificaron, pero lo empalaron. Bueno, da igual. Bueno, que no es verdad, es decir, que yo no lo creo, que digo que da igual en cuanto a la muerte de Jesús.
¿Y por qué? Pues porque es imposible que la muerte en una condena así, tan infamante, lo hubiera podido inventar la Iglesia. Es lo que se llama criterio de dificultad. Dicho en Román Paladino, nadie tira piedras contra su propio tejado. Puede decirse que la teología cristiana pasó 1000 apuros para justificar cómo alguien que había sido condenado a una cruz romana nada menos era el Salvador de todo el mundo. Es decir, y que luego resucitó. Luego, por lo tanto, el criterio de dificultad es evidente, ¿no? El mero hecho de ser condenado a la cruz ya es una prueba prácticamente definitiva. Y no digo más. Ahora, tercera parte. Voy a leer textos sobre Jesús como un individuo presuntamente peligroso, sobre todo para los romanos, pero también, como ya hemos indicado, para las autoridades judías, aunque no para el pueblo judío. El texto primero es el prendimiento en Getsemaní. No hace falta que lo lea porque ya lo saben todos, el beso de Judas y tal. Lo único que es importante es que en la versión del Evangelio de Juan, cuando Jesús pregunta ¿a quién buscáis? Y dice el jefe de la turba a Jesús, Nazareno. Y él contesta, yo soy. En ese momento, todos los que le prendieron cayeron atrás se echaron hacia atrás y cayeron a tierra. Y también es interesante, el texto de Juan dice, entonces la cohorte con su tribuno prendieron a Jesús, mas los ayudantes de los judíos lo ataron y lo condujeron en primer lugar a Anás, que era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Comento, pues puede ser curioso para ustedes el prendimiento en Getsemaní. Si era Jesús un judío piadoso, ¿qué hacía rodeado de discípulos, armados algunos sin duda, al menos para defenderse en el Monte de los Olivos? Porque la ley dice que la Pascua hay que celebrarla dentro de las murallas de Jerusalén. Bueno, esto es una dificultad aparente. Sabemos por la historia que la ley de celebrar la Pascua dentro de las murallas de Jerusalén es cuando el pueblo de Israel era unos pocos. Pero con el tiempo eso era imposible. Y lo que hicieron los rabinos antes de Jesús era declarar la expansión, que ellos tenían la autoridad, la expansión de la ciudad de Israel hasta un perímetro mucho más grande, lo que diríamos, por ejemplo, la Gran Zamora o el Gran Madrid con todos los barrios periféricos. Entonces, si se consideraba así, estar los galileos con Jesús y con otros de noche en el Monte de los Olivos se explica perfectamente. Ahora, lo que es absolutamente sorprendente es que para prender a un hombre bueno, manso y humilde de corazón, digan los textos que intervino no solamente un montón de judíos, es decir, probablemente policía del templo, con garrotes y armas, pero sobre todo una cohorte con un tribuno. Si resulta que en todo Israel, con lo peligroso que era, no había nada menos, no habría más de 1500 soldados allí en cuarteles, sobre todo en Cesarea. O sea, que 500 personas con un tribuno fueran a prender. Vamos, eso es imposible. Ahora, también es imposible lo que dije antes, que esa cohorte cayera hacia atrás y se desmayaran allí. Observen también que cada vez que en los evangelios aparece una acción violenta, luego se pinta a Jesús como pacífico. Que yo digo que yo creo que era esencialmente un hombre pacífico, pero con su especialización. Bueno, ¿por qué?
Pues porque los evangelistas tienden, cuando se ve que hay o alguien, algún lector de los evangelios, pueden pensar que Jesús era violento, enseguida le ponen una frase. Aquí en este caso es, mete tu espada, introdúcelo de nuevo en la vaina, porque quien a hierro mata, a hierro muere. Bueno, otra cosa. Varios dichos de Jesús, otro texto, al menos en apariencia implican violencia. Por ejemplo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a arrojar fuego sobre la tierra. Y yo desearía que estuviera encendido. Y este de Lucas también, que es importante. Jesús les dijo, cuando yo os envié a predicar, sin bolsas, sin alforjas, ni sandalias, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Ahora os digo, el que tenga bolsa, que la coja, pero igualmente la alforja. Y el que no tenga bolsa y alforja para huir, que venda su manto y compre una espada. Naturalmente esto puede entenderse simbólicamente, ¿no? Porque compre una espada, sobre todo cuando el texto dice, bueno, Jesús, aquí hay 2 espadas, y Jesús dice, basta. ¿Qué quiere decir ese basta? Realmente con 2 espadas no se puede hacer nada. Está en los evangelios, pero lo que a mí me interesa, hay indicios de que Jesús estaba rodeado de una violencia que hacía temer a los romanos una insurrección. Un tercer texto es la predicación inmediata del reino de Dios. Esta predicación del reino de Dios, quiérase o no, por muy pacífico que fuera Jesús, tenía un carácter inequívocamente político. El establecimiento del reino de Dios como voluntad de Dios en la tierra no deja lugar para el imperio romano, no deja lugar para el dominio de Tiberio ni de Poncio Pilato, ni de Anás y Caifás y otros traidores colaboracionistas, sino que el reino de Dios solo tiene sentido cuando el imperio romano sea destruido. Este es el concepto del reino de Dios que Jesús nunca aclara. Nunca aclara. ¿Por qué? Porque su concepción era la misma que la de sus oyentes. Si yo hablo aquí de democracia, no se me ocurre explicar qué es la democracia, porque todos ustedes lo saben. Jesús habló 1000 veces, exagero, del reino de Dios, pero nunca explicó exactamente cuál era su contenido. Bien, yo tengo un libro en el que intento demostrar que el reino de Dios, según Jesús, tiene 2 fases. Una en la tierra de Israel y otra arriba, en el cielo, probablemente en el mundo futuro. Y me baso en un texto clarísimo de Marcos 10, 28, 30, que dice, comenzó Pedro a decirle, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús, os aseguro que nadie existe que haya dejado hijos o campos, o casa, o hermanos, o hermanas, por mi causa, que no reciba el céntuplo ahora, en este tiempo, y en la nueva era por venir, reciba la vida eterna. Vamos, esto es el Evangelio de Marcos, me parece que es clarísimo que son 2 fases. Una aquí en la tierra y otra en el cielo, que es la vida eterna. O sea, recalco 1 y 1000 veces, aunque Jesús fuera absolutamente pacífico, sin ningún arma, ni siquiera defensiva, simplemente proclamando este reino de Dios, se hacía sedicioso contra el imperio romano porque, como he dicho,
para que llegara el reino de Dios, que era una jauja feliz, cada uno con 100 casas y familia y de todo eso y tal, era necesario que el imperio romano fuera eliminado. Así que insisto que el reino de Dios, tal como lo presenta Marcos, en ese reino de Dios no cabe ni Tiberio, ni Poncio Pilato, ni las grandes familias ricas sacerdotales colaboracionistas. En Lucas 24-21 tenemos otro texto muy importante, es el de los caminantes que van a Emaús. Ya saben, van caminando, se acerca Jesús por detrás y les pregunta, ¿de qué vais hablando? Y dijo uno, bueno, pero tú que vienes detrás de nosotros, es decir, que vienes de Jerusalén, no tienes ni idea, eres el único de paso en Jerusalén que no sabes lo que ha ocurrido allí en estos días. Y él les dijo, Jesús, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, pues todo hombre, todo lo relativo a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestros dirigentes lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaran. Estamos desolados. Esto es un paréntesis, ¿no? Pero es el espíritu del texto. Dice, nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Pero con todo esto, ya es el tercer día que murió y no sabemos qué ha pasado. Algo parecido es un texto increíble en Hechos al principio, 1:6, que dice lo siguiente, los que se habían reunido con él resucitado le preguntaron, Señor, ¿es este el tiempo cuando vas a restablecer el reino de Israel? Bueno, el reino de Israel no es en el cielo, es aquí y se restablece aquí. Y él le respondió, no os corresponde a vosotros conocer los tiempos y el momento. Es decir, el comentario es que Jesús no rebate eso de que ellos creían que iba a establecer el reino de Dios en la tierra, sino simplemente que no sabemos, dice, el momento. Otro texto importante, el sexto por lo menos. Le dice a los discípulos, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo durante mis pruebas, aflicciones. Y yo dispongo para vosotros la realeza, tal como mi Padre la dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. En el cielo no se come ni se bebe. Y os sentéis sobre 12 tronos como jueces a las 12 tribus de Israel. Sin comentario, caso. Séptimo, tenía Jesús 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que muestran un carácter súper violento. El Evangelio les llama Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, es decir, tronantes. Las lenguas semíticas tienen pocos adjetivos. Para decir, yo tengo 30 años, se puede decir, yo soy hijo de 30 años. Pues bien, fíjense cómo pintan los evangelios. Dijo Juan, uno de ellos, Maestro, he visto a uno expulsando a un demonio en tu nombre y se lo impedimos, porque no nos sigue. Y Jesús les dijo, no se lo impidáis. Pero otro pasaje es más terrible todavía. Va Jesús a Jerusalén y resulta que pasan por una aldea de samaritanos, que son judíos, aunque ellos los consideraban herejes. Y esa aldea los rechazó. Dice, vais a Jerusalén, vais al templo, que no es el de Garizim, el nuestro, luego no os dejamos aquí que durmáis. Y entonces, al oírlo eso, Jacobo y Juan, los dos hijos del trueno, dijeron, Jesús, ¿qué te parece? Pedimos al cielo que caiga fuego sobre ellos
y los destruya, porque no les habían dado hospitalidad. Pero deteniéndose, Jesús los reprendió. Otro texto, es bastante importante. Jesús recalca a sus seguidores que ser discípulo suyo es sinónimo no solo de conflictos y sacrificios, etcétera, sino peligro de muerte. Peligro de muerte. Mateo 10, 34, 39 dice: vine a la tierra a enfrentar al hombre con su padre, y a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y dice también: el que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí, etc. El que haya su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí, la encontrará. Bueno, es decir, es clarísimo que seguir a Jesús supone peligro de muerte. Cargar con la cruz, convocando a la muchedumbre y sus discípulos les dijo: si alguien quiere seguir mis pasos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y quien pierda su vida por mí y por la buena nueva del reino de Dios, eso es el Evangelio, la salvará. Ese dicho puede entenderse como una formación de la iglesia primitiva que supone que ya Jesús ha muerto, pero también, ¿sí? Es decir, que ya ha sido crucificado, y tomar la cruz es replicar la crucifixión de Jesús simbólicamente. Pero también puede entenderse al pie de la letra, porque tenemos textos que un poquito más tarde de la vida de Jesús sabían ya los celotas que se enfrentarían con los romanos, que probablemente les tocaría quizás, porque lo que sabían de hacía menos de 30 años era cargar con la cruz. Es decir, que puede entenderse también al pie de la letra. Otro texto, el 10º probablemente. Varios seguidores de Jesús expresan la idea de que están dispuestos a morir por él. Pedro, según Marcos 14, 29, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Entonces viene la negación. Y tú me negarás 3 veces, etc. Pero Pedro le dijo con vehemencia: aunque yo tenga que morir contigo, presupone que pueda morir contigo, nunca te negaré. Y todos hablaban de la misma manera. Bueno, otro texto, también de Marcos. La famosa disputa por el poder. Los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, dicen, otros evangelistas dicen, no lo dijeron ellos, sino su madre. Es decir, le quitan un poco de importancia, por lo que viene es fuerte. Concédenos a nosotros, Dios, dos, Santiago y Juan, que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Tu gloria quiere decir en tu reino. Y Jesús le dice, no tenéis ni idea de lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber y ser bautizado con el bautismo con el que seré bautizado? Y le dijeron, podemos. La copa y el bautismo en todos los evangelios es el sinónimo de la copa de la amargura que te tienes que tragar. En Getsemaní presupone la muerte de Jesús. Mi comentario es, esta escena se entiende mucho mejor si se supone como base que Jesús hablan de un reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque allí se puede uno sentar a la derecha y ponerse a mandar. Aceptar Jesús además que hay jerarquías, no todos serán iguales en el reino. Y claro, es muy extraño que los judíos piensen, yo no lo conozco, que los judíos piensen que cuando estén en el otro mundo vayan a tener jerarquías unos a otros. No, todos irán, como en el teatro, a un patio de butacas. No hay jerarquías en el mundo futuro. Otro texto importantísimo, y este sí que me tengo que detener, es el famoso texto del tributo al César, que en mi modesta opinión y en el de otros se entiende normalmente al revés.
El texto es el siguiente. Los jefes del pueblo le enviaron a algunos fariseos y herodianos para intentar atraparlo. Maestro, sabemos que eres veraz y tal. Y dice, ¿es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Pero él, viendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponéis a prueba? Traedme un denario para que lo vea. Se lo trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? Y le respondieron, la imagen es del César. Y dice Jesús, pues devolvedle al César lo que es del César. Pero lo que es de Dios, pues devolvérselo a Dios. Mi comentario. Aquí sí que hay dos posiciones nítidamente enfrentadas dentro de la investigación. La primera supone que Jesús, fariseo, es decir, no que fuera un fariseo de número, pero de teología y de manera de interpretar la Escritura al modo fariseo, y que precisamente por eso discutía, sin llegar la sangre al río, con otros fariseos, pues distingue perfectamente entre dos autoridades, la del emperador y la de Dios. Y como la de Dios es absoluto, en especial sobre Israel, no puede permitir que haya otra primacía que no sea la suya. Por eso, para un judío, decir que hay que pagar el tributo al César era un pecado grave, ya que reconocía implícitamente una autoridad no divina sobre Israel. Y la segunda es la que ordena pagar el tributo, que ya la conocen ustedes, que es la común. Bueno, hay que escoger entre las dos. Yo creo que la posición del evangelista es esta. Hay que pagar el tributo. Eso me parece que está claro. Y además corresponde con lo que dice Pablo en su famosa epístola a los Romanos, capítulo 13, 1-7. Hay que pagar los tributos y punto. Pero, sin embargo, otros piensan que siendo Jesús un nacionalista judío, dijo exactamente no paguemos el tributo. Y ahora explicaré por qué y permítame un paréntesis. Que Jesús, esto es un paréntesis y ahora vuelvo a lo del tributo, que Jesús era nacionalista judío es clarísimo cuando dice, y 2 veces en Mateo, he venido solo a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O el episodio, todo conocido, de la mujer sirofenicia, de lengua griega, pagana, a la que Jesús llama perra, perrilla. Ese es el insulto de los judíos a todos los gentiles. Bueno, cierro el paréntesis. Repito, ¿cuál es el truco que muchos exegetas, comentaristas, creen que empleó Jesús para decir hay que pagar el tributo sin decantarse y que en ese momento lo cogieran? Imagínense, con la torre Antonia allí, los romanos allí, que alguien dijera ahora mismo, por ejemplo, en público, delante del Ministerio de Hacienda y tal, con los... Bueno, pues yo ahora me declaro y tal, y uno y otro día me declaro y yo no pago tributos y... recoge a la gente y se pone a gritar yo no pago los tributos, tarde o temprano lo cogen y le meten en Chile, no le ponen una multa monumental o le declaran que está loca. Entonces Jesús lo que hizo es coger el denario, y al coger el denario fijó la atención en el denario, no en el tributo, en el denario. ¿Y el denario qué es lo que pone aquí? Pues Tiberio César. ¿Y cuál es la imagen de Tiberio? Pues dáselo a Tiberio. ¿Pero qué es lo de Dios? La tierra de Israel. Israel es su viña prometida. Como dice Isaías 5, es evidente que un nacionalista como era Jesús no podía permitir pagar el tributo al César, porque eso sería una ofensa gravísima al Dios de Israel. Yo opino así. Y fíjense que ya dije que volvería al texto de Lucas 23, 1, 2. Recuerden lo que dicen los fariseos que entregan a Jesús
a Poncio Pilato: hemos hallado a este descarriando nuestra nación. Es decir, como dije, diciendo cosas que la llevan por mal camino, prohibiendo pagar el tributo al César y diciendo que es el Mesías rey. Otro texto. En la tradición evangélica encontramos varios pasajes que establecen un vínculo entre las actividades de predicación y sanación de Jesús y levantamientos populares. Así, levantamientos populares, ¿en contra de quién? Contra del imperio. Juan 6, Evangelio de Juan 6, 14, 15. La gente decía: verdaderamente este es el profeta que ha de venir. El profeta que ha de venir era otra manera de llamar el Mesías, según Deuteronomio 18, 5. Y le querían hacer por la fuerza rey. Y él se retiró solo otra vez al monte y no les dejó. Y en Marcos 14:2, los jefes del pueblo que desean quitar de en medio a Jesús, dice: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto en el pueblo. Otro texto que también da que pensar. Al lado mismo de la condena de Jesús se dice en Marcos 15:7 y Lucas 23:19 que hubo una insurrección en Jerusalén en los que habían muerto por lo menos un romano, o al menos un romano había muerto. Es decir, que estando Jesús allí o muy cerca, también hubo un levantamiento del pueblo. Otro texto, el libro del Apocalipsis. ¿Cómo presenta el libro del Apocalipsis a Jesús? Pues como el guerrero victorioso que en el capítulo 14 derrama tanta sangre que esa sangre de los enemigos llega hasta los frenos de los caballos. Tierra plana, a la imaginación, un monte aquí y otro allá, y los enemigos son degollados por el Mesías, y la sangre de los enemigos llega hasta el freno de los caballos. El Mesías, dice el capítulo 19 del Apocalipsis, va vestido con la ropa teñida en sangre de sus enemigos. Y ciertamente la espada es el símbolo del Cristo victorioso. Fuera de los evangelios tenemos en primer lugar el testimonio de los Hechos de los Apóstoles, en el que el famoso rabino Gamaliel compara al grupo de seguidores de Jesús nada menos que con una insurrección de Teudas, ayer hablamos, Teudas, contra los romanos. El paralelismo indica que Gamaliel entendía que los dos movimientos, el de Teudas y el de Jesús, eran parecidos y estaban apoyados por Dios. Y entonces dice Gamaliel: varones israelitas, que vuestros jefes acaban de aprisionar a Pedro y Juan por predicar a Jesús el Nazareno en público. Tened cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres, Pedro y Juan, porque no hace muchos días se levantó Teudas diciendo que era él una persona importante y se le adhirió un número como de 400 hombres. Este fue muerto y todos sus adeptos se disolvieron y quedaron en la nada. Y después se levantó Judas el Galileo en los días del censo y arrastró a todo el pueblo entre sí. Y también Judas el Galileo pereció y todos sus adeptos se dispersaron. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este proyecto es obra de hombres, ya se disolverá solo, pero si es de Dios, no podréis disolverlos. Mi comentario es que ¿por qué Gamaliel escoge para comparar a los seguidores de Jesús
no a Gedeón, por ejemplo, o a cualquier otro, que vence casi sin armas pues a 30.000 amalecitas, no, sino a unos señores que hacía poco habían puesto una insurrección. Y por último, ya voy a acabar, fuera de los evangelios tenemos textos que discrepan seriamente del carácter blandito y dejándose llevar de Poncio Pilato como si fuera un hombre así un poco tontito que se lava las manos y que dice, ya no quiero saber nada y aunque sé que este es inocente, sin embargo lo voy a condenar. Es decir, pues una obra absolutamente imposible. Pero bueno, dice fuera de los evangelios, tenemos dos textos, uno de Filón de Alejandría y otro de Flavio Josefo. Filón de Alejandría es más o menos contemporáneo de Jesús y Flavio Josefo, que lo cité ayer, pues es unos 60 años posterior a Jesús. Los dos autores pintan a Poncio Pilato como un hombre muy buen administrador, pero un hombre durísimo, cruel, odiador de los judíos, espantoso, que había ordenado varias matanzas ya de judíos y que en el año 36, es decir, o bien 6 años después de la muerte de Jesús, o 3, según muriera en el 30 o en el 32, resulta que fue depuesto por Tiberio porque nada menos que ordenó la muerte de 3.000 samaritanos que se habían reunido en el monte sagrado del Garicín, donde estaba el templo, siguiendo las directrices de su profeta. Y también dicen los evangelios que Pilato había mezclado sangre de muchos galileos con los sacrificios del altar. Es decir, el historiador tiene que escoger entre la imagen de un Poncio Pilato pues muy blandengue y que se deja llevar, o la de una fiera desatada que además odiaba a los judíos. Total, que yo no quiero hacer ninguna propaganda de un Jesús violento, ni muchísimo menos. Estoy convencido, en contra de algunos colegas míos, que Jesús era un hombre pacífico. ¿Pero en qué sentido? Un hombre pacífico que era más pobre que las ratas, por decirlo así, que no tenía ejército ninguno y que las armas, bueno, vamos a suponer que la entrada en Jerusalén, que dicen los textos, fue solo como jaleado, diríamos, por sus discípulos, pues ¿cuántos serían? Pues se calcula que a lo mejor 200. Es decir, que era un hombre como Gedeón. En mi opinión, Jesús era absolutamente pacífico en el sentido de que era como un Gedeón, e indirectamente le podemos aplicar lo que dice este mismo Jesús en Mateo capítulo 26, 56. Yo cito de memoria, puede ser que me equivoque en algo, pero por ahí. Cuando dice, si yo quisiera, ahora mismo pediría a mi Dios, a Dios, que me enviara 12 legiones de ángeles, pero no quiero. Es decir, yo no voy a forzar a Dios. ¿Qué es lo que pienso yo? Que Jesús, que no era tonto, evidentemente sabía que se metía en la boca del lobo y preveía su muerte. Ahora bien, eso no quiere decir que este señor fuera, como ya digo, algunos de mis colegas defienden, un guerrillero armado. No lo era. La imagen de Jesús es más bien como Gedeón. Es decir, que esperaba que Dios interviniera y él mismo, Dios, conforme recuerda el Apocalipsis, fuera el que condenara a la prostituta babilónica, que era Roma, es decir, al Imperio Romano, y estableciera el reino de Dios, primero en la tierra y luego en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Pues bien, yo podría seguir tremendamente con el tema, pero yo creo que lo
dicho vale para sintetizar mi respuesta a las dos preguntas formuladas al principio. ¿Quién mató a Jesús? Sin duda, el prefecto Poncio Pilato. Pero estimo, y aquí está mi diferencia, en aplicación correcta de la ley romana de lesa majestad al emperador Tiberio. Es decir, que Pilato aplicó la ley en su momento correctamente. No es el pueblo judío quien mató a Jesús, ni siquiera el pueblo entero, en todo caso sería el pueblo de Jerusalén, pero ni esos, sino las autoridades fueron, como hemos visto, por motivos políticos y dinerarios, los que colaboraron con Poncio Pilato. ¿Por qué? Pues porque estaban metidos en negocios y con el dinero no se juega. Y Jesús, con sus acciones, no solo jugaba con su dinero, sino con que los romanos les mataran a todos. ¿Y el motivo? Pues la ley romana. Es decir, no se sostiene críticamente que Jesús fuera considerado un blasfemo, sino que la verdad está más en lo que dice Lucas, que dijeron ellos, los jefes de los sacerdotes, este individuo se hace rey y extravía a nuestro pueblo y prohíbe pagar el tributo al César. Es decir, repito una y otra vez, no fue un guerrero, no fue un guerrero. ¿Quieren que lo diga? No fue un guerrero por tercera vez, pero solo con predicar la venida de Dios en su reino, el reino de Dios aquí en la tierra, eso bastaba para que un prefecto del Imperio Romano dijera: este individuo es absolutamente peligroso y, siguiendo la ley romana, lo quito de en medio. Jesús era, pues, peligroso políticamente. No es que el Imperio Romano matara a un individuo que proclamaba el amor y la bondad. No, mató a un individuo políticamente peligroso, aunque él esperaba que el reino de Dios fuera una obra exclusivamente de Dios. En todo caso, podían iniciarla, pero exclusivamente de Dios. Y respecto a la pregunta, ¿quiénes prendieron a Jesús? Pues en contra de lo que opina la gente, que fueron sobre todo los judíos, yo creo que fueron los romanos y los judíos que colaboraron con un pequeño número, o una multitud combinada, pero sobre todo de romanos. Así que quédense con esta idea, que ya lo dije antes y afirmé que lo repetiría. Jesús murió por un proceso romano, condenado por una ley romana, en un suplicio romano y de acuerdo con las leyes del momento. Y, como dije también, los pasos de la Semana Santa, si se fijan ustedes, todos acentúan la actividad romana en los últimos momentos de Jesús. No salen los fariseos en los pasos de la Semana Santa ni nada. ¿Qué es lo que sale? Pues desde el Ecce Homo hasta el final. Es decir, los pasos de la Semana Santa aciertan exactamente en esto. Fueron los romanos y no otros quienes votaron a Jesús. Muchas gracias. Muy bien, en una grandísima medida, es decir, de eso no hemos hablado. Si hay algo que aceptan todos los historiadores es que Jesús fue un hombre portentoso, sabio, como dije ayer, sanador y exorcista. Un historiador no va a decir existen los milagros o no existen, no se mete en eso. Ya sé que nos van a decir a los historiadores, bueno, usted tiene un prejuicio y está afirmando que los milagros no existen. No, yo no lo afirmo. Es más, lo único que afirmo es que la gente puede creer sincerísimamente que ha ocurrido un milagro.
Y lo estamos viendo todos los días. Lo que dice incluso los exegetas católicos es que hizo obras sorprendentes y curaciones que tienen que ser verdad, porque incluso sus enemigos, los sacerdotes y los fariseos en ese momento, aceptaron que los hacía, solo que lo achacaban a obra de Belcebú, el príncipe de los demonios. Lo cual era una contradicción, y claro, Jesús se ríe de ello y le dice, así, o sea que yo hago los demonios, rechazo y expulso a los demonios y obro de acuerdo con el jefe de los demonios, no me digan tonterías. Y Jesús los refutaba. Pero es evidentísimo que hay milagros, entre comillas, que todos los historiadores de Jesús aceptamos. Y son aquellos milagros, ¿qué diría?, que se ven hoy día. Hoy día se ven sanaciones y exorcismos que nadie se lo explica. Lo que los historiadores ponemos entre paréntesis, que no lo negamos, pero decimos esto es de la teología, allá el creyente, es cuando los milagros en los evangelios son contra las leyes de la naturaleza. Es decir, andar sobre las aguas, resucitar muertos, calmar tempestades, etc. Eso los historiadores normalmente dicen, no lo creemos. Pero tampoco se ponen a decir, estos que lo creen, pues son infantiles. No, en absoluto, nada de eso. El historiador, como he dicho 1000 veces, como sea alguien que quiere o que pretenda quitarle la fe a otro, como tal, no es un historiador. Él dice lo que cree y tal, y haya cada uno que piense lo que quiere y respete, absolutamente la fe de los demás. Pero aquí, como dijo María Eugenia, estamos en un ámbito puramente histórico, así que le quede claro, los historiadores aceptamos claramente que era un hombre sumamente inteligente, buen orador, potentoso, con una autoestima impresionante. Aquí a alguien que es superior a Salomón, aquí tenéis a alguien que es superior a Jonás. Era un hombre de una autoestima tremenda y que arrastraba a las gentes. Y no me extraña que hiciera portentos un hombre de eso, porque los hacen hoy día. Pues yo siempre he creído que era Marcos, pero realmente los exegetas modernos, incluidos los católicos, afirman que esa pregunta no se debería ni plantear. ¿Quién está más cerca de Jesús? En todo caso, dicen algunos, no los evangelistas actuales, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino ese quinto evangelio que se reconstruye, que consta solo de dichos, prácticamente solo de dichos de Jesús. Pero, sin embargo, dichos de Jesús, yo creo que la mayoría son verdaderos, pero si usted coge o toman a los exegetas católicos, dirán, ni siquiera ahí podemos decir que esté más cerca. Entonces, no me voy a escapar. Si yo voy a escribir una vida de Jesús, ¿a quién tomaría por base? Pues tomaría a Marcos y a la fuente Q. Y nunca tomaría al Evangelio de Juan, salvo en algunos pasajes que los exegetas católicos afirman que es estrictamente histórico. Entonces sí. Hay un famoso sacerdote francés que se llama Jacques Schlosser, con apellido alemán, no sé si ha muerto, porque tiene un famoso libro que yo utilizo mucho, y es uno de los grandes exegetas católicos franceses, y dice en su libro El Dios de Jesús: para reconstruir al Dios de Jesús voy a utilizar la fuente Q, Marcos sobre todo, también Mateo y Lucas, pero no utilizaré prácticamente para nada el Evangelio de Juan. ¿Vale? O sea que no lo digo yo.
un preboste importante dentro de los teólogos franceses católicos. Totalmente de acuerdo, es muy, muy acertado. Fue el miedo a una revolución. Vamos a ver, si Juan Bautista claramente era un hombre desarmado y sin embargo, por miedo, lo dice Flavio Josefo en un famoso pasaje, por miedo a una futura y presunta revolución, lo decapitó. O sea que tiene usted toda la razón, fue el miedo de unos y otros. Pero el miedo de Poncio Pilato se basaba en una ley, se llama lex lese majestatis, ¿no? Ley sobre la majestad herida del emperador. Se sobreentiende que en el Imperio Romano solo crucificaban a insurrectos violentos o potenciales, a esclavos que se hubieran escapado más de una vez y poco más. Es decir, que no empleaban lo de la cruz para un ladrón corriente, no, nunca. No, sino solamente para verdaderos insurrectos. Unos serían insurrectos reales y otros, como Jesús, insurrectos potenciales. ¿Qué es lo que usted dice? El miedo. Gedeón es uno de los jueces de Israel que tenía un ejército y que tenía que luchar contra Amalek y pide ayuda a Dios y tenía un montón de hombres y le dice Dios, ya ve, no, esos son muchos. Y va y quita la mitad y dice Dios, la mitad, 15.000. ¡Oh! Son muchos, quita. Y quita la otra mitad. Y así hasta que se queda con 300 hombres. Y con 300 hombres arrolla y derrota a 30.000 con la mano de Dios. Eso es lo que quiero decir. Jesús lo que esperaba es que interviniera la mano de Dios. Alguien diría, hombre, Jesús esperaba que hiciera el trabajo sucio contra los romanos. Bueno, pues sí, pues lo mismo que los esenios. Esperaban que ellos sí lucharían, pero los ángeles lucharían entre sus filas y acabarían con todos los romanos. O sea, era un pensamiento común en la época. No estoy diciendo nada especial. No es referente, es muy buena pregunta. Pues porque Juan presenta fundamentalmente su propia teología. Sí, pero el capítulo 20, por ejemplo, es muy... Sí, pero en el capítulo 20... presenta también algo que es, por ejemplo, la resurrección y la aparición a la Magdalena, que los demás no están de acuerdo con eso. Efectivamente, hay algunas cosas que aceptamos, yo ya lo he dicho, algunas cosas de Juan yo lo acepto. En un futuro libro que escriba históricamente sobre el Jesús histórico, aceptaré cosas de Juan. Pero si usted lo lee, el Jesús de los evangelios, llamémosle normales, Marcos, Mateo y Lucas, es otro Jesús radicalmente diferente del de Juan. Es imposible, son como dos Jesuses distintos. Usted tiene que escoger entre uno u otro. Mañana tenemos una última conferencia que a mí me parece interesantísima sobre los problemas históricos de la resurrección de Jesús. Así que yo creo que les puedo citar hasta mañana. Bueno, si quieren traer a más gente, pues mejor, ¿no? Pero bueno, mañana nos vemos, es el último día y yo ya me retiraré a mi campamento encerrado a seguir estudiando. Gracias y hasta mañana.